3. Ya. Bien, entonces vamos a hacer un repaso de los conceptos de tabla periódica y resolver los ejercicios de nuestra guía. ¿Ya? En el caso de la tabla periódica hay que tener claro primero el avance cronológico. ¿Ya? Uno de los primeros intentos de poder ordenar los elementos químicos lo hizo Dobereiner con la ley de las triadas. ¿Cómo ordenó los elementos? En grupos de 3 en 3 según su peso atómico creciente. El punto es que el elemento central tenía propiedades intermedias entre los extremos y particularmente peso atómico entre los extremos. Por ejemplo, una triada muy famosa fue la triada del litio, sodio y del potasio. ¿Ya? Para que formen una triada tenía que pasar dos cosas. Primero, que los elementos químicamente sean similares, o sea, que se parezcan mucho entre ellos químicamente y en comportamiento. Y lo segundo es que el elemento central tenga propiedades intermedias entre los otros dos, particularmente el peso atómico. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del litio, el sodio y el potasio, ¿ya? Estos elementos tienen propiedades químicas similares, son metales muy reactivos. Y el litio tiene masa atómica 7, el sodio masa atómica 23 y el potasio masa atómica 39. 7 más 39, 46. 46 entre 2, 23, que es la masa atómica del sodio. ¿Ya? No resultaba muy lógico que los elementos químicos tuvieran que ordenarse por triada. Bien, un segundo intento para ordenar a los elementos químicos lo hizo Newlands. Newlands ordenó los elementos químicos en grupos de 7 en 7, también según su peso atómico creciente. Este ordenamiento de los elementos periódicos hacía alusión a las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego continúa un do, correcto. Lo que hacía referencia es que si tú ordenabas a los elementos en grupos de 7 en 7, el octavo elemento se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. ¿Ya? En la tabla periódica moderna podemos ver este tipo de ordenamiento. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y el octavo elemento se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero. En el tiempo de Newlands no existían o no se conocían a los gases nobles, pero los elementos se podían ordenar en grupos de 7 en 7 y el octavo elemento se parecía al noveno, o el octavo elemento se parecía al primero. Por ejemplo, el sodio se parecía al litio, el magnesio al berilio, y se cumplían, por ejemplo, esto en la primera octava, en la segunda octava, pero en la tercera octava aparecían los problemas, porque el potasio se parecía al sodio y al litio, el calcio, el magnesio y el berilio, pero el escandio no se parecía químicamente al aluminio. Entonces, este ordenamiento que propuso Newlands no era del todo correcto e incluso fue motivo de muchas burlas este señor. Sin embargo, a pesar de lo que él propuso en su ordenamiento de los elementos químicos, más adelante un químico ruso, Dmitry Ivanovich Mendeleev, propuso el primer ordenamiento de elementos químicos de acuerdo a sus propiedades químicas, pero según su peso atómico creciente. ¿Cuáles fueron las ventajas que tenía la tabla de Mendeleev? En primer lugar, fue el primer ordenamiento sistemático de los elementos químicos. Los elementos se ordenaban según su peso atómico creciente. Y lo más importante es que él dejó espacios vacíos para elementos que aún no habían sido descubiertos y propuso y predijo las propiedades de estos elementos químicos. Por ejemplo, propuso las propiedades para este elemento que ahora lo conocemos con el nombre de galio. En ese instante o en ese tiempo no se conocía al galio, pero él propuso, por ejemplo, que a este elemento químico desconocido se le llame ECA-aluminio. ECA-aluminio significaba el primero después del aluminio y propuso cuáles serían sus propiedades si es que se llegaba a descubrir. Para buena parte de su carrera, si le podemos decir, de Mendeleev, se encontró a este elemento químico y se definió que sus propiedades verdaderamente coincidían con las que él había propuesto. Entonces, su ordenamiento periódico fue muy halagado en ese tiempo. Sin embargo, habían cosas que complicaban a su ordenamiento periódico. Primero, los elementos estaban ordenados según su peso atómico creciente. No era el ordenamiento natural de los elementos químicos. Porque cuando se descubre a este elemento químico, al argón, el peso atómico del argón es 40, mientras que el peso atómico del potasio es 39.
Entonces, si seguimos la secuencia de peso atómico creciente, yo debería tener al potasio antes del argón. Sin embargo, al hacer eso, las propiedades químicas no estarían correlacionadas. Entonces, había incongruencias en su ordenamiento periódico. Otra incongruencia que había, o otro detalle que tenía su tabla periódica, es que como era una tabla, había elementos que tenían muchos, o habían filas que tenían muchos elementos químicos y otros que tenían pocos elementos químicos. Era un poco complicado porque estaban mezclados metales, no había una diferenciación clara. Pero a pesar de eso, esa tabla periódica fue el primer ordenamiento para ese tiempo y fue bastante bueno, ¿correcto? Un poco más adelante, un señor de nombre Henry Moseley empezó a trabajar con rayos X y se dio cuenta que las propiedades periódicas de los elementos, o las propiedades químicas de los elementos, no eran función del peso atómico, como lo habían propuesto Mendeleev, Newland o Dobereiner, sino eran función del número atómico o de su carga nuclear. Entonces, si tú ordenas a los elementos según su número atómico creciente, por ejemplo, el cloro, el argón y el potasio, el número atómico creciente es el ordenamiento natural de los elementos químicos, y esto logró mejorar o logró corregir esa inconsistencia que tenía el ordenamiento periódico de Mendeleev. Por lo tanto, actualmente, o la ley periódica actual establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos son una función periódica del número atómico y no del peso atómico. Esta tabla periódica es la tabla periódica moderna, la tabla periódica actual, en la cual se ordenan a los elementos químicos de acuerdo al número atómico creciente. ¿Cuál es el primer número o el primer elemento químico? Leticia, primer elemento químico. El hidrógeno, número atómico 1. Segundo elemento químico, ¿cuál es? Helio. El helio, número atómico 2, ¿correcto? Tercer elemento químico. Litio, número atómico 3, berilio, número atómico 4 y así sucesivamente. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de ordenamientos. Los ordenamientos horizontales reciben el nombre de periodo. Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los periodos que tenemos acá se llaman periodos cortos y los periodos que tenemos acá se llaman periodos largos, ¿correcto? También vamos a encontrar columnas. A estas columnas se les da el nombre de grupos, ¿correcto? Y los grupos están separados en dos grandes familias. La familia A, o elementos representativos, familia A y familia A, y los elementos de la familia B, que se llaman elementos de transición. A estos elementos que encontramos aquí separados de la tabla periódica se les llama elementos de transición interna, y ellos deberían estar aquí en la tabla periódica. ¿Cómo te imaginarías la tabla periódica con ellos acá? Haces un corte aquí, cortas la tabla periódica, empujas esto para allá y esto lo subes. O sea, tu tabla periódica, ¿cómo sería? Sería este bloquecito, luego este bloque, luego lo de acá y luego lo de acá. Sería bastante amplio. Y estos elementos no son muy usados, incluso muchos de ellos reciben el nombre de tierras raras. Entonces, para facilitar el manejo de la tabla periódica, lo que se hace es, a estos elementos se les ha separado en un grupo, que se le llama elementos de transición interna. Ojo, familia A se llaman elementos representativos, familia B se llaman elementos de transición y los de acá se llaman elementos de transición interna. Los elementos de transición interna pertenecen al periodo 6 y al periodo 7. Como él empieza en el lantano, a todo este grupo se llama lantánidos. Como él empieza con el actinio, a todo este grupo se le llama actínidos. Dentro del grupo de los actínidos encontramos al último elemento natural que tiene mayor masa. ¿Cómo se llama este elemento natural? Uranio. Posterior al uranio, todos los elementos son artificiales y reciben el nombre de transuránicos, ¿correcto? Por lo tanto, líneas horizontales u ordenaciones horizontales reciben el nombre de periodos. Ordenaciones verticales reciben el nombre de grupos. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades similares. Hay dos grandes familias, la familia A y la familia B. La familia A se llaman elementos representativos, la familia B se llaman elementos de transición.
transición. Y los de acá se llaman elementos de transición interna. Y dentro de los elementos de transición interna encontramos a los lantánidos, empieza con el lantano, y a los actínidos, empieza con el actínido, ¿correcto? Entonces, con esta interpretación o esta descripción rápida, vamos a pasar ahora a ver, dentro de un momento, los ejercicios.